Cómo no, de regreso aquí vamos a conversar en solo segundos con el reputado economista Pavel Issa. Es uno de mis preferidos por la sencillez y la claridad con que explica estos temas complejos de la economía. Pavel, buenos días. Sí. Adelante, Pavel, buenos días. Vamos a conversar contigo sobre dos de los temas fundamentales de discusión en este momento, exenciones y subsidios. Vamos a hacer un enfoque sobre las exenciones y de manera muy llana, ¿qué significa eximir a una persona de pago de tributos de forma muy clara? Sí, significa que cualquier transacción que haga, normalmente las transacciones están sujetas a impuestos, significa que estos impuestos no van a ser cobrados. Puede ser de diferentes maneras. En el caso del subsidio, por ejemplo, a los combustibles de los gremios de transporte, se le otorgaba el subsidio o la exención a través de la provisión de combustible al cual no le ha cobrado el impuesto correspondiente. Bueno, subsidio para... En otros casos, lo que se hace es, por ejemplo, cuando hay una exención de aranceles, es decir, de impuestos a las importaciones, lo que sucede es que cuando se da la importación, no se cobra el impuesto que normalmente se cobra en aduanas. Muy bien. Pavel, pero subsidio a los transportistas, odioso subsidio que todos hemos cuestionado, pero ¿quiénes más se benefician de subsidio a los combustibles desde el gobierno? Yo creo que quienes más se benefician son quienes deciden cómo usar ese subsidio. Hay que recordar algo, el subsidio a los combustibles para los gremios de transporte, ese subsidio fue un subsidio discrecional. Fue una medida unilateral del gobierno no discutida, no fue resultado de una ley, no fue resultado de un proceso de debate, sino que fue el resultado de una decisión unilateral del gobierno a través de la cual, en un contexto de aumento de los precios del petróleo, para contener, con la intención de contener el traspaso del aumento de los precios de los combustibles a los precios de los pasajes, decidió subsidiar el combustible, es decir, otorgarle combustible libre de impuestos a los gremios de transporte. Entonces, eso no estaba amparado en una ley, era discrecional. Pero eso fue en un contexto muy particular de un fuerte aumento del precio internacional del petróleo. Ese contexto pasó. Por lo tanto, la emergencia ya se superó hace más de un año y medio probablemente, y ahora estamos probablemente, el resultado de eso debería haber sido un desmonte de ese impuesto, de ese subsidio hace algunos meses. Entendido perfectamente. Sobre las exenciones, la gente escucha hablar de exenciones. Cuando hablamos de exenciones en la República Dominicana, fundamentalmente al sector empresarial, ¿a cuánto equivale y en qué consisten estas exenciones? Sí, la estimación que hace el Ministerio de Hacienda es que las exenciones totales que disfrutan, digamos, todos los dominicanos y dominicanas equivalen a unos 220 mil millones de pesos. Van a terminar equivaliendo en 2017. La mitad de eso, cerca de la mitad, corresponde a exención de productos de ITEVIS, es decir, productos que en principio hubiesen pagado ITEVIS si el ITEVIS se le cobrara a todo el universo de bienes y servicios, pero hay una parte que no paga. Esa parte que no paga, si pagara el ITEVIS, las recaudaciones serían equivalentes a 100 mil millones de pesos, a más de 100 mil millones de pesos, la mitad de todo el monto de las exenciones. Hay que decir que esto es una estimación problemática. Los colegas del Ministerio de Hacienda hacen un trabajo encomiable, bueno, importante que lo hagan, pero claramente como toda estimación tiene sus debilidades. Asume que si hubiese el impuesto,
la misma cantidad de bienes y servicios que se transan en la economía se continuarían transando. Y sabemos que no es así, que si usted le quita la exención, pues el precio subiría y el monto de la transacción se reduciría, es decir, la venta se reduciría. Pero bueno, si las ventas fuesen igual, si no hubiese cambio en las ventas, el subsidio, digamos la exención al ITEVI equivale a 100.000 millones de pesos. Para el caso del sector, de los sectores productivos, hay otros 100.000 millones más. Es decir, la otra mitad corresponden a exenciones que favorecen actividades económicas específicas. El caso de la generación de energía eléctrica, que no tiene que pagar el impuesto por el combustible que importa para la generación. También hay una estimación para el caso de las zonas francas, para el caso de las empresas que están ubicadas en la frontera, para, por ejemplo, las importaciones que se hacen a través de compras por internet y envíos expresos, para el sector textilero, algunas exenciones que disfruta el sector manufacturero industrial de las empresas que están acogidas a la ley de Proindustria. Es decir, hay un conjunto de exenciones. La mayor parte de ellas, debo decir, corresponden a zonas francas, el sector eléctrico, también a los sectores de educación y salud, que por ser sectores de provisión de servicios sociales también disfrutan de algunas exenciones. Una última pregunta, muy brevemente, Pavel. ¿Va a extender el gobierno el desmonte de los subsidios a los sectores que se benefician hoy en el ámbito empresarial probablemente? Sí, yo creo que ahí son dos cosas. Hay que señalar algo. Insistiendo en lo anterior, el subsidio al gremio de transporte era un subsidio extraordinario y discrecional, decidido por la administración del gobierno, y de la misma manera en que decidió ponerlo por el aumento en los precios del petróleo, puede decidir quitarlo cuando los precios del petróleo han bajado, como en este caso. Además, había muchas dudas respecto a la efectividad de ese subsidio en términos de la tarifa. Como lo que se le otorgaba era el combustible sin pagar impuestos, entonces la queja y lo que todo el mundo sabía era que había mucho trasiego de ese combustible, es decir, que una parte importante de ese combustible no se destinaba a la provisión para el servicio de transporte, sino que se vendía en el mercado, y generando una distorsión y una ganancia extraordinaria para alguien. En el caso de las exenciones que benefician a sectores productivos específicos, estamos hablando de una ley, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que fueron discutidas en el Congreso, aprobadas en el Congreso, y para eliminarlo habría que hacer un proceso distinto, políticamente distinto. No se trató de una situación extraordinaria, un subsidio o una exención que resulta de una situación extraordinaria, sino que se decidió a largo plazo otorgar este tipo de exención porque había el interés de fortalecer la actividad económica en estos sectores. Yo creo que estas exenciones también deberían de ser revisadas. Habrían que tener mucho cuidado con ellas, pero hay que revisarlas, hay que evaluar cuáles de esas exenciones están teniendo los resultados que quisiéramos y cuáles no, cuáles habría que cambiarlas, ¿no? Cuáles habría que modificarlas y focalizarlas más para lograr los resultados específicos que queremos. Yo creo que en la discusión del pacto fiscal hay que sentarse a discutir estas cosas, porque el Estado necesita recursos urgentemente para poder atender las necesidades del desarrollo. Claramente, antes que eso hay que discutir el tema de gasto, que eso es fundamental. El principal paso para el pacto fiscal es reformar drásticamente el gasto, de tal manera que todos estemos más dispuestos a pagar más impuestos, que aquellos sectores que estén exentos tengan menores resistencias a pagar impuestos, porque entiendan que el gasto público ha mejorado en calidad y que se está dirigiendo hacia cosas y la provisión de bienes y servicios que todos deseamos. Pero mientras no se reforme el gasto público, la discusión aún de las exenciones va a ser una discusión difícil. Pavel Isa, economista, estuvimos conversando con él sobre estos dos temas que son muy sensibles en la actualidad y de cara a un pacto fiscal que ya está en las puertas del gobierno.